Bien, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta sesión, para lo cual vamos a desarrollar el tema del día de hoy, el análisis de riesgos en tareas críticas, ¿no? Haciendo referencia a aquellos trabajos en altura, también en los trabajos en espacios confinados y también los trabajos que están en contacto con energías peligrosas. Bien, entonces, como sabemos, estas actividades en sí tanto trabajos en altura como en los espacios confinados, forman parte de muchos procesos industriales, ¿no? Que pues representan un alto nivel de riesgo para todos los trabajadores que estén expuestos a estas actividades. Y por eso, antes de comenzar, vamos a primero describir aquí qué significa tareas críticas. Básicamente, estas tareas críticas vendrían a ser esas actividades o esos procesos donde se presenta un alto nivel de riesgo, ¿no? Para pues la seguridad y la salud de los trabajadores. Y generalmente se consideran tareas críticas o actividades críticas aquellas que al no realizarse correctamente, al no seguir adecuadamente los procedimientos o sin las medidas de control adecuadas, pueden provocar, ¿no? Lo que son los accidentes graves, o inclusive la más fatal, ¿no? Que es la muerte de algún miembro de la organización. También puede provocar estas tareas críticas, enfermedades ocupacionales, incidentes que también afectan a terceros o al entorno de la organización. Bien, estas tareas críticas en sí suelen incluir también operaciones como trabajos en altura, ¿no? Lo que el día de hoy vamos a desarrollar. También el uso de sustancias tóxicas consideradas también como tarea muy crítica al momento de realizar esas labores. Los espacios confinados, que también vamos a ver un poco más de estas actividades y las energías peligrosas, ¿no? Entre otras actividades que también son parte de tareas críticas, como por ejemplo los trabajos en temperaturas altas, ¿no? Que de cierta forma también representan un riesgo mayor para la seguridad y salud de los trabajadores. Bien, dicho eso, entonces vamos a comenzar primero con los trabajos en altura. Bien, trabajos en altura, en general, pues se considera como tal cuando el trabajador realiza sus actividades a una altura igual o superior a 1,80 m centímetros, ¿no? Desde el nivel inferior de la superficie. ¿Y por qué pues se considera aquí a más de 1,8 metros de trabajos en altura? Pues es la altura a partir ya de la cual existe, digamos, ese riesgo significativo de caída con consecuencias graves, ¿no? Y estas consecuencias graves están derivadas a las lesiones y también pues a la muerte del trabajador. Y en algunos países o normas pueden variar también esta definición, ¿no? Dependiendo de la norma y el país, entonces va a depender este nivel de altura, ¿no? En este caso, pues si nosotros nos situamos por Perú, según aquí el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es el Decreto Supremo, la 005, pues nos menciona que los trabajos en altura se consideran a partir de 1,8 metros. Esto quiere decir entonces que en cada país tiene sus propias leyes, por lo cual este nivel de altura pues puede cambiar, ¿no? Pero aquí en Perú es 1,8 metros para considerarse trabajos en altura. Tenemos aquí unos datos muy importantes donde menciona que el 64% de los accidentes fatales en trabajos de construcción y montaje se producen debido a esas caídas, ¿no? A caídas de altura, caídas de distinto nivel. Obviamente por las diferentes actividades que puedan realizar los trabajadores. También el 71% de los accidentes fatales, aquí ya estamos hablando entonces de un accidente mortal, ¿no? De la muerte de, digamos, del trabajador. Es causada principalmente por caídas de altura en la cual se originan por plataformas de trabajo. Aquí hay algo importante también, que la probabilidad de morir en una caída desde 3,5 metros de altura
es 85%. Bien, entonces si es que el trabajador realiza sus actividades a más de 3,5 metros de altura, pues la probabilidad de que ocurra en este caso un accidente y el trabajador muera, pues es un 85%, ¿no? Bien, tenemos aquí algunas otras normas relacionadas con los trabajos en altura. Tenemos la norma técnica peruana, la 871, que básicamente pues aquí tenemos los sistemas de protección contra caídas, ¿no? Y algunos otros requisitos y ensayos que nos menciona la norma sobre la relación que tienen los trabajos en altura y la seguridad de los trabajadores. Tenemos aquí también la norma ANSI, que básicamente aquí pues también menciona algunas otras definiciones y otros conceptos que son básicos también considerar cuando se va a realizar ese análisis de riesgo en trabajos de altura. También tenemos otra norma ANSI, la Z359, que básicamente aquí ya nos brinda esos requisitos para que los sistemas personales, los subsistemas y los componentes para la detección de caídas, ¿no? Más adelante vamos a ver entonces esos sistemas personales. Tenemos aquí también otra norma, que es la ANSI, la Z359, pero esto pues ya la 4, ¿no? La anterior era la 1, y aquí básicamente lo que describe es el rescate de los trabajadores en altura. También la OSHA, en la 1926, nos muestra lo que son los requisitos para los empleadores para proveer un sistema de protección contra caídas. Bien, entonces tomando en cuenta todas estas normas y hay algunas otras normas también relacionadas que pues son importantes, ¿no? Considerar cuando se va a realizar este análisis de riesgo en trabajos de altura. Bien, tenemos aquí entonces ya los sistemas de protección contra caídas. Tenemos los sistemas pasivos, que básicamente ya esto es un diseño de ingeniería, ¿no? Que restringen en este caso lo que es la caída o al ingreso de un empleado a un área con peligro de caerse. Y como pueden ahí visualizar en la imagen, eh, tenemos aquí, ¿no? Una especie de ingeniería, de diseño, donde pues se está considerando unas mallas para poder evitar que el trabajador pues pueda sufrir algún tipo de caída y pueda sufrir lesiones, ¿no? También podemos observar aquí, en esta otra imagen, que también se está incluyendo este tipo de diseño para que pues los trabajadores, digamos, si es que cae de una altura mayor, en este caso, pues estas mallas amortiguan lo que es la caída, ¿no? Bien, entonces estos son los sistemas pasivos, aquellas aquellos métodos de diseño que básicamente restringen la caída del trabajador. En cambio, aquí ya tenemos los sistemas activos, que ya son los sistemas personales, ¿no? Que hablamos anteriormente de la ANSI y la Z359. Y estos sistemas activos, pues ya son unos sistemas más personales, ¿no? Pues para los trabajadores. Detienen también lo que es la caída y reduce la cantidad de fuerza a la que la persona está sujeta en una caída. Dentro de estos sistemas personales de caída, pues hay cuatro tipos. El tipo A, que es el anclaje, y como pueden ver ahí en la imagen, pues este anclaje significa ese punto de sujeción de seguro, ¿no? Ahí como pueden observar en la letra A, para que el sistema pues de detención de caídas sea pues más seguro. Tenemos también aquí el otro sistema que es ahí la letra B, ya vendría a ser parte de un arnés, ¿no? Para el cuerpo del trabajador. Y los arneses de cuerpo completo aquí ya proporcionan, digamos, un punto de más contención sobre el trabajador para que pueda sufrir algún tipo de lesiones. Tenemos también los conectores que representa aquí la letra C, y estos conectores
vendrían a ser esos dispositivos que se utilizan para poder conectar el arnés de cuerpo del trabajador al sistema del anclaje, que vendría a ser, pues, en este caso ya los conectores. Y finalmente, la letra D que nos menciona, ¿no? La prevención de herramientas y objetos caídos. Aquí entonces, pues, se puede colocar algún tipo de objeto, material o herramienta desde una posición elevada de trabajo. Básicamente, entonces, esto vendrían a ser los sistemas personales de detención de caídas en relación a los sistemas activos. Bien, hablando un poco más entonces de lo que son los anclajes, tenemos aquí, siendo este anclaje el punto de conexión seguro de un sistema de protección contra caídas o sistema de rescate, que básicamente aquí ya permite soportar con seguridad las fuerzas del impacto aplicadas por un sistema de protección contra caídas. Tenemos aquí el anclaje certificado que pues para sistemas de detención de caídas o también de restricción o rescate, que una persona calificada certifica que es capaz de poder soportar las fuerzas. Esas fuerzas de caída, ¿no? Que son potenciales, que podrían encontrarse también durante una caída o que cumple con las consideraciones de un anclaje certificado. Dentro de estos anclajes podemos observar aquí la faja contenedora, la guardián, también el anclaje guardián para concreto y metal y básicamente estos son los anclajes, ¿no? Tenemos también los anclajes de detención de caída no certificado, que ya son pues una excepción, ¿no? A lo que son los requisitos que exigen las diferentes normas en cuanto a su diseño. Si los requisitos, pues para un anclaje no certificado son cumplidos, aquí la selección y también su uso de un anclaje puede ser supervisado, ¿no? Por una persona competente. En este caso puede ser el supervisor o algún miembro del comité de seguridad. Bien, tenemos también el anclaje de lastre, que pues este anclaje reposa sobre una estructura ubicada debajo del anclaje principal, ¿no? Pero que no está conectado mecánicamente a ella. Bien, entonces pasando ahora al arnés, elemento muy importante para poder considerar en los trabajos de altura que dan soporte, ¿no? Del cuerpo diseñado para poder contener el torso del trabajador y distribuir las fuerzas de detención de caída entre al menos la parte superior de los muslos y pues son parte fundamental, ¿no? Para poder evitar lesiones al trabajador si es que pueda sufrir algún tipo de caída. Dentro de los arneses existen varios arnés. Aquí, por ejemplo, el arnés de posicionamiento y como pueden observar ahí en la imagen, hay una referencia, ¿no? De cómo son estos arnés de posicionamiento. Tenemos también el arnés con asiento de suspensión, que básicamente aquí como a la diferencia del arnés de posicionamiento, pues cuenta con otra faja, ¿no? En donde pues el trabajador ahí de cierta forma puede utilizarlo para poder sentarse. También tenemos aquí el arnés de evacuación, que también pues es diferente a las otras, ¿no? Y finalmente el arnés de torso, que aquí pues ya como pueden observar tiene una especie de faja donde hace uso también el trabajador, ¿no? Bien, aquí tenemos también los conectores, que son las líneas de conexión, que básicamente estos son componentes que constan de una cinta principal, también una cuerda flexible o cable o correa con un conector en cada extremo, ¿no? Estos conectores, para conectarse al soporte de cuerpo y uno a un dispositivo de detención de caída. Tenemos aquí entonces varios líneas de conexión, como ustedes pueden observar ahí en las imágenes. Y básicamente es eso, ¿no? Ahora pasando ya a lo que es la prevención de herramientas y objetos caídos, tenemos algunas herramientas que se debe de considerar, ¿no? Estos objetos
como los instrumentos, las piezas pequeñas, algunas otras herramientas que deben también de utilizarse en altura, ¿no? Y aquí el ANSI 121 incluye, por ejemplo, la prueba de caída estandarizada. También se requiere que las correas tengan mosquetones de bloqueo, de cierre automático o de cierre roscado. También nos menciona el factor de seguridad de capacidad de 3:1 para correas y el requisito estandarizado de peso y etiquetado. Aquí entonces lo que la ANSI 121 menciona es que también el trabajador tenga ese soporte, ¿no? Para poder colocar las herramientas que va a utilizar. Por ejemplo, ¿no? Alguna herramienta que puede utilizar como la wincha, el martillo y otras herramientas fundamentales, ¿no? Para poder realizar las actividades. Con el objetivo de prevenir también los accidentes derivados a objetos caídos desde una altura. Bien, entonces cuando hablamos también de caída de altura o trabajos en altura, aquí es importante también que muchas veces se derivan por el uso de las escaleras, ¿no? Y aquí tenemos las escaleras de mano. Estas escaleras de mano pues son un aparato portátil que consiste también en dos piezas paralelas, como pueden observar ahí en la imagen, o ligeramente también conversibles unidas a intervalos y que sirven únicamente para subir o bajar una persona de un nivel a otro y para realizar trabajos en términos indicados de trabajos de altura. Tenemos aquí distintas escaleras como por ejemplo la escalera simple, que solo consta, ¿no? de una pieza. Ahora tenemos aquí la escalera doble de tijera, que consta ya de dos piezas paralelas aquí. También está la escalera extensible, que como ustedes pueden observar, pues esta escalera tiene la capacidad de poder eh, extender, ¿no? Su tamaño. También tenemos aquí las escaleras transformables y la escalera mixta con rótula. Bien, aquí tenemos algunas partes de esa escalera, como por ejemplo, en la parte inferior, si nos vamos, consta de unas zapatas, si nos referimos, ¿no? A esta escalera que es mixta con rótula, que básicamente pues es la más recomendable, ¿no? Tenemos aquí la escalera, las partes, las zapatas, que ya son los dispositivos fijados en la base con el fin para poder evitar lo que son los deslizamientos de la escalera. Tenemos el travesaño, que es la conexión que une los largueros, ¿no? También tenemos los limitadores de apertura, también los peldaños que vendrían a ser pues para el que el trabajador pueda subir a una determinada altura. También los largueros que vendrían a ser las piezas paralelas. Y aquí la articulación, que es un elemento que también pues permite el plegado de la escalera. Bien, para aplicaciones específicas, aquí las escaleras de mano pues pueden llevar incorporadas también otros componentes, digamos componentes de ingeniería para mejorar, ¿no? Las condiciones de seguridad cuando el trabajador vaya a realizar esas actividades. Algunos de estos ejemplos son que hay estos sistemas de sugestión a poste, ahí como pueden observar, ¿no? Tiene esa capacidad de poder realizar ese ajuste, esa combinación de ingeniería para poder asegurar al trabajador cuando realice esas actividades y cuando utilice, ¿no? Esas escaleras. También tenemos aquí el sistema de apertura con cuerdas, que básicamente aquí se le está incluyendo, ¿no? Aparte de una escalera normal, se le incluye una especie de cuerda de acero en donde pues se puede enganchar, ¿no? A un soporte. De esta manera, entonces la escalera no permitiría que el trabajador pueda caer.
Aquí tenemos también algunos otros dispositivos de nivelación y las escaleras con plataforma, que también pues son las más seguras, ¿no? Al ser las más seguras, también pues son las más costosas para las empresas. Bien, aquí tenemos los riesgos generales en el uso de las escaleras de mano. Y la más principal, ¿no? Que estamos hablando son las caídas a distinta altura, que está dentro de trabajos de en altura. Tenemos aquí los deslizamientos laterales del extremo superior o inferior de la escalera, debido a esto a un apoyo precario, ¿no? La falta de zapatos antideslizantes, es decir, ¿no? La falta de esos equipos de protección personal que sean adecuadas para poder realizar esas actividades. También el desequilibrio subiendo las cargas o al inclinarse lateralmente hacia los lados para poder efectuar un trabajo. Tenemos aquí también la rotura, digamos, de algún otro peldaño de la escalera de mano o también la rotura de algún otro larguero, ¿no? Que pues evita que el trabajador pueda realizar correctamente sus actividades. Tenemos aquí también el desequilibrio al poder resbalar el peldaño, subida o bajada de una escalera de espaldas a la misma, es decir, ¿no? Aquí ya el trabajador pues no toma en consideración esas acciones correctas para poder subir y bajar las escaleras adecuadamente. La oscilación también de la escalera debido a una mala posición del cuerpo y la rotura del limitador de abertura de una escalera de tijera. Bien, entonces estos básicamente son aquellos riesgos generales que ocasionan, ¿no? Las escaleras de mano y que obviamente provoca caídas a distinto nivel que los trabajadores realizan sus actividades en trabajos en altura. Algunas medidas preventivas en el uso de estas escaleras y que se debe de tener en cuenta es la inspección antes de poder usarse, ¿no? Aquí pues primero se debe de verificar que la escalera esté en buen estado, digamos, sin daños, que los peldaños estén firmes y también sin piezas sueltas. Comprobar también que no haya, digamos, algunas otras sustancias resbaladizas como grasas o aceites. Tenemos aquí también que se debe de considerar la posición y la ubicación. Se debe de colocar aquí la escalera sobre una superficie firme, ¿no? Una superficie donde esté nivelada y estable. También se debe de asegurar de que esté apoyada correctamente y se recomienda aquí que el ángulo aproximado de la escalera respecto al apoyo debe de ser 75 grados, ¿no? Una separación a un cuarto de altura de la escalera. Evitar también zonas de tránsito donde pues puedan golpear, ¿no? Algunos otros vehículos o chocar con personas que también representa ahí un riesgo. Otro punto a tener en cuenta es durante el uso de las escaleras. Aquí pues el trabajador debe de subir y bajar siempre de frente a la escalera, ¿no? Sujetándose con ambas manos. Aquí también es importante siempre tener esos tres puntos de apoyos, ¿no? Ya sea las dos manos y un pie o los dos pies y una mano. El trabajador también, para poder considerar como una medida preventiva y evitar accidentes, no debe de cargar objetos pesados al subir y bajar las escaleras. Además, debe de usar también cinturón de herramientas o ayuda externa si es que lo va a hacer uso. Em, Tenemos aquí también algo importante a tener en cuenta, como las restricciones importantes. Aquí, pues el trabajador no debe de sobrepasar la capacidad máxima de carga de la escalera. No debe usar también esas escaleras metálicas cerca de las instalaciones eléctricas energizadas, ya que pues representa también un riesgo adicional, ¿no? Y no debe de colocar la escalera sobre objetos para poder ganar más altura, ya sea ¿no? Encima de una caja o barriles. Eso sería lo que el trabajador tiene que evitar.
Bien, entonces eso sería básicamente. Aquí tenemos lo que no debe de realizar, ¿no? Las escaleras no deben de sobresalirse 1 metro del nivel del acceso, ahí como pueden observar en la imagen, ¿no? Eso es lo que no se debe hacer. Y tampoco aquí el trabajador no debe de estar sobre los últimos peldaños de la escalera, ahí como está mostrando el ejemplo, ¿no? El trabajador aquí está utilizando de una manera incorrecta esta escalera, lo cual pues puede sufrir, ¿no? Tiene mayor probabilidad de que se pueda caer de la escalera. Algunas normas de utilización. Aquí tenemos que en todo momento debe de disponer de un punto de apoyo y otro de sujeción. Debe de evitar intentar llegar a puntos fuera del alcance y también nunca se debe de trabajar por encima del tercer peldaño contado desde el punto de apoyo superior. Bien, entonces aquí tenemos algunas imágenes referenciales. Aquí, ¿no? Hay un mayor peligro de caída de altura, lo cual no se debe hacer, ¿no? No, aquí nos menciona claramente que no se debe de trabajar por encima del tercer peldaño contando desde el punto de apoyo. Y aquí, en esta primera imagen, lo que está haciendo el trabajador, pues es sujetarse, ¿no? Ahí pisar el peldaño y sujetarse a menos de 3 peldaños, lo cual pues hay un mayor riesgo de caída. Ahora si nos vemos a las otras imágenes proporcionadas, aquí sí tenemos, ¿no? Cuenta con un punto de apoyo tanto de las piernas, de los pies y de la mano. También aquí, ¿no? Cuenta con sus puntos de apoyos, tanto en los pies como en la mano, lo cual pues evita que el trabajador pueda caerse. También está haciendo uso de las líneas de vida, del arnés. Tiene aquí también el trabajador pues un apoyo, ¿no? Un sujetador donde pueda almacenar sus herramientas. Bien, hay que considerar también algunos otros mantenimientos para el uso de las escaleras, ¿no? Primero se debe de verificar la ausencia de grasa o otros materiales que puedan hacer los peldaños resbaladizos, ¿no? O inseguros. Verificar también el correcto estado de las zapatas antideslizantes, la parte inferior de la escalera, también después de su uso se debe de limpiar de cualquier sustancia que haya caído sobre las mismas. Y finalmente, una escalera de mano dañada o defectuosa se debe de etiquetar con no usar, ¿no? Hasta ser desechada o mejorada esa escalera. Bien, aquí tenemos otro elemento que mayormente se usa en trabajos de altura, por ejemplo, ¿no? Los andamios, recurrente herramienta o equipo que se utiliza en actividades de construcción. Y aquí pues estos andamios pueden ser fijas o móviles que sirven como auxiliar para la ejecución de las obras, ¿no? Haciendo accesible una parte del edificio que no lo es y facilitando también la conducción de materiales al punto mismo de trabajo. Y algunas medidas preventivas ya del uso de estos andamios es primero la inspección previa, ¿no? Verificar que el andamio esté completo y que no le falten piezas o algunos elementos de seguridad. También asegurarse que se esté nivelado, ¿no? Que esté nivelado correctamente de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Ahí tenemos también otra medida preventiva, los montajes y desmontajes. Aquí es importante y primordial que solo el personal capacitado, aquel encargado, debe de encargarse solo de armar, desmontar o modificar el andamio, ¿no? Aquí se debe de evitar, por ejemplo, que algunos trabajadores que no cuenten con esos conocimientos, pues puedan realizar esas actividades. Usar siempre elementos de protección personal, ¿no? Ya sea los cascos, arnés, u otros EPPs que eviten, ¿no? Que el trabajador pueda estar expuesto a caída de altura. Y también asegurarse de que el andamio
esté sobre las superficies firmes y niveladas, ¿no? Al igual que la escalera que hemos mencionado anteriormente. Bien, y durante el uso de estos andamios es importante mantener libre todos los accesos, ¿no? Todos esos pasillos en donde se van a ubicar todos los andamios. También no debemos de sobrecargar la plataforma. Aquí se debe de respetar cuál es su capacidad máxima de carga, ¿no? Usar también barandas y rodapiés mínimo 90 centímetros de altura para barandas y 15 centímetros para rodapiés, ahí como lo menciona, ¿no? Y si hay riesgo de caída, aquí el trabajador pues también debe de utilizar el arnés de seguridad o línea de vida, ¿no? Anclado a un punto estructural seguro. No se debe de usar lo que son los tablones o otro tipo de elementos, ¿no? Que también contribuyan a los accidentes. Bien, y finalmente aquí tenemos las restricciones importantes que menciona no muevas el andamio mientras haya personas trabajando sobre él. También no se debe de usar ese andamio si no está completamente armado o si es que está dañado, ¿no? Sin mantenimiento. Y no se debe usar cajas o otros elementos para ganar también altura sobre extra sobre el andamio. Bien, aquí tenemos algunas otras medidas preventivas generales, como por ejemplo el uso del arnés de seguridad, ¿no? Y el sistema de anticaídas. Aquí el arnés de cuerpo completo que hemos visto en las diapositivas anteriores distribuye lo que es la fuerza de una caída, ¿no? En varias partes del cuerpo. Debe de usarse por ello siempre junto con un sistema anticaídas, ya sea línea de vida o dispositivo retráctil. Tenemos también las inspecciones de equipos y estructuras antes de usar. Aquí es importante que antes de usar o antes de cada uso de esos equipos se debe de revisar visualmente también los EPPs, ¿no? Si es que el trabajador está utilizando los arnés de seguridad, las líneas de vida, si es que cuenta con los mosquetones o también el casco de seguridad. Verificar también que no haya roturas o otros desgastes en los EPPs. Ya en el caso de escaleras y andamios que hemos visto, pues se debe de revisar que estén completos y correctamente ensamblados. Tenemos ahí también otra medida preventiva, que es la supervisión y señalización en el área de trabajo. Aquí es importante designar a un supervisor, ¿no? A designar a ese encargado para poder monitorear toda esa actividad en altura. Se debe de colocar también lo que son como apoyo adicional los carteles de advertencia, ¿no? Como cintas de seguridad o conos para poder evitar el ingreso no autorizado. Asegurarse también que la zona de trabajo esté libre de obstáculos o algunos otros materiales innecesarios. Otra medida preventiva y muy importante es el acceso seguro y estable. Aquí se debe de utilizar solo las escaleras y los andamios que cumplan con las normas de seguridad, ¿no? También se debe de asegurar de que las escaleras estén apoyadas sobre superficies firmes y también tengan un ángulo adecuado. Y en el caso de andamios, que tengan pues barandas, ¿no? Y estén también correctamente nivelados. Y finalmente, otra medida preventiva a considerar es el uso de barandas y protección colectiva. Estas barandas debe de ser mínimo de 90 centímetros de altura y en donde pues eviten caídas desde los bordes, ¿no? Del uso del andamio. También los rodapiés mínimo 15 centímetros para evitar también la caída de las herramientas o algunos otros objetos que representen un peligro para los trabajadores. Bien, entonces esto básicamente sería lo que son las medidas preventivas de manera general, tanto para el uso de las escaleras como para los andamios. Bien, algunos equipos de protección personal a destacar para estos trabajos en altura. Primero es el casco con barboquejo, ¿no?
ahí como pueden observar en la imagen referencial. Este casco pues es importante también para poder proteger al trabajador de posibles golpes o de caídas de objetos, al igual pues que en muchas actividades, ¿no? Se utiliza el casco. Y es muy importante también que tenga ese barboquejo que pueden observar, que es una especie de cinta, porque cuando se trabaja en altura, tiende a exponerse también a viento o movimientos bruscos, ¿no? Y puede hacerse que el casco pues se caiga, ¿no? Y aquí el barboquejo asegura que el casco siempre se mantenga firme y no se mueva del trabajador, de la cabeza del trabajador, y esté más seguro, ¿no? Segundo, el arnés de cuerpo completo. Ahí como pueden observar también. Que el arnés debe de asegurarse también de una manera adecuada, ¿no? Ajustarse bien al cuerpo del trabajador y también le va a ayudar a poder distribuir, como ya hemos mencionado, la fuerza de una caída, ¿no? Evitando lesiones graves. El tercer EPP importante a destacar es la línea de vida y los anclajes certificados. Esta línea de vida es el sistema que conecta, ¿no? A un punto seguro. Puede ser fija o también móvil, retráctil. Y aquí lo importante es que siempre estén bien ajustadas a un anclaje seguro, ¿no? Y estos puntos de anclaje tienen que ser también resistentes y diseñados para poder soportar la carga en caso de una caída. Y finalmente, no menos importante, tenemos el calzado antideslizante y la ropa adecuada, ¿no? Aquí estos elementos va a ayudar también a poder evitar lo que son los resbalones, ¿no? Especialmente si es que la superficie está mojada o está sucia. Y la ropa también, por su parte, debe de ser cómoda, pero ajustada al cuerpo del trabajador, justamente para poder evitar que se enganche o se enrede con algún otro objeto. Bien, entonces recuerden siempre que el equipo de protección personal aquí es digamos, es la última línea de defensa, ¿no? Por ello que se encuentra en la jerarquía de controles, en la última barrera, como barrera blanda. Por eso, además de usarlo correctamente, estos EPPs, es importante que lo primero se debe de realizar es revisar todos estos EPPs también, ¿no? Antes de cada uso, y que esté certificado y en buen estado. De nada sirve usar, digamos, el arnés si es que una de las cintas, uno de sus partes, pues está dañada o está rota, ¿no? Y de nada serviría ponerse porque no amortiguaría lo que es la caída del trabajador. Bien, entonces eso sería con respecto a los EPPs que se debe de considerar para estos trabajos en altura. Bien, como conclusión para este tema, vamos a visualizar aquí un breve video en donde nos muestra cómo es que se realiza un trabajo seguro en alturas, ¿no? Y cómo es que se debe de considerar todos esos elementos que ya hemos mencionado anteriormente para poder asegurar la vida del trabajador. ¿Realiza un trabajo seguro en alturas? En el mundo laboral, las personas estamos expuestas a múltiples peligros en el desarrollo de sus actividades. El trabajo en alturas es uno de estos, pero ¿sabes qué es? Es toda actividad que realiza un trabajador que ocasione la suspensión y o desplazamiento en el que se vea expuesto a un riesgo de caída mayor a 2 metros con relación del plano de los pies del trabajador al plano horizontal inferior más cercano a él. Es una tarea de alto riesgo debido a las condiciones en las que se debe desarrollar y a sus consecuencias que incluso pueden ser mortales.
El primer paso para hacer un trabajo seguro es conocer si las actividades o labores a realizar involucran trabajos en alturas. Esto incluye identificar también cuáles de estas actividades implican realizar tareas de manera alterna o simultánea con otras de alto riesgo, como trabajo en espacios confinados, trabajos cerca de líneas eléctricas, trabajos de izaje mecánico de cargas, entre otros. Igualmente se deberá identificar la complejidad y los requisitos necesarios para desarrollar de manera segura cada una de estas tareas. Antes de iniciar cualquier trabajo en alturas, debemos definir el sistema de acceso apropiado. Esto incluye identificar e inspeccionar equipos como andamios, escaleras, equipos de plataforma, etc. Se deberá garantizar que las personas que realicen el trabajo en alturas estén en óptimas condiciones de salud. De igual manera, todo trabajador que realice este tipo de trabajos deberá estar capacitado, entrenado y certificado en el rol requerido. Es importante que las personas que lideran y administran al personal que realiza trabajo en alturas estén formados e instruidos en el programa de prevención contra caídas y su responsabilidad frente a este. Previo a la realización del trabajo se debe haber elaborado un permiso y/o una lista de chequeo para verificar todas las condiciones que podrían afectar la realización del trabajo de manera segura. El área de trabajo debe estar señalizada y demarcada con el propósito de informar y/o advertir el peligro de caída de personas y objetos. Asimismo, se deberá delimitar el área de trabajo de riesgo de caída. Es necesario garantizar que los trabajos que se realicen no afecten los niveles inferiores, por ejemplo, con la caída de objetos y/o herramientas. Por esta razón, la actividad debe estar acompañada por un ayudante de seguridad que controle el acceso. Es imprescindible verificar todos y cada uno de los implementos y los elementos de protección personal que se deban usar para garantizar que estén en óptimas condiciones de uso. Para trabajos en escaleras, andamios, plataformas, carros canasta y similares, se deben cumplir con los estándares y requisitos específicos para este tipo de actividades. Además, se deben conocer y entender todos los procedimientos de emergencia y autorrescate, tanto por el personal involucrado en el trabajo como por las personas que atienden las emergencias en el lugar de trabajo. Finalmente, podemos indicar que para la realización de un trabajo seguro en alturas se deben combinar una serie de factores y compromisos, y de esta manera alcanzaremos un mundo del trabajo sin accidentes ni enfermedades. Bien, entonces eso sería básicamente con respecto a este primer bloque que hemos hablado de trabajos en altura. Bien, ahora vamos a pasar a otro bloque que vendría a ser los trabajos en espacios confinados. Bien, estos espacios confinados son denominados a cualquier espacio, pero con aberturas limitadas, ¿no? Tanto aberturas de entrada como de salida también tienen, digamos, una limitación en la ventilación natural que pues es desfavorable y en el que pueden acumularse también contaminantes tóxicos o inflamables. También estos espacios confinados tienden a tener una atmósfera deficiente con oxígeno y que no están debidamente para una ocupación continua por parte del trabajador. Bien, tenemos aquí algunos factores para poder considerar un espacio confinado, ¿no? Primero, los trabajadores tienden a tener miedos limitados para poder entrar y salir, ¿no? Aquí, pues, esto significa que el espacio no tiene entradas y salidas amplias o cómodas, ¿no? Que generalmente solo tiene ahí una entrada pequeña, como una tapa, como pueden observar ahí en la imagen, o un acceso muy angosto, ¿no? En donde pues puede dificultar la evacuación en casos de emergencia. En segundo, pues no tiene una ventilación natural que aquí pues permite que circule, ¿no? El aire fresco o se eliminen esos gases peligrosos que se puedan presentar. Pero en un espacio confinado como tal, esto no ocurre, ¿no? El aire aquí puede quedarse estancado y acumular contaminantes o falta de oxígeno. Y tercero, no está diseñado para ser ocupado por personas de forma continua. Un aspecto fundamental es que este espacio confinado
no es un lugar donde se trabaje todo el tiempo, ¿no? Puede ser un ejemplo como el tanque, un pozo o un túnel que solo se usa para tareas puntuales. Aquí no tiene condiciones seguras para que las personas, los trabajadores puedan permanecer largas jornadas allí. Dentro de los espacios confinados, se clasifican en dos categorías. La primera es estos espacios confinados con una pequeña abertura de entrada y salida. Ahí como pueden visualizar en la imagen, una pequeña abertura. Y dentro de los ejemplos, pues pueden ser los túneles, los gasómetros, los tanques de almacenamiento, los reactores, las bodegas de barco y entre otras, ¿no? En cambio, aquí los espacios confinados abiertos por su parte superior y de profundidad tal que dificulta la ventilación natural, es parte de la otra categoría. Y aquí mencionando los ejemplos, pues puede ser los pozos, depósitos abiertos, cubas de desengrasado o fosas de engrases de vehículos, ¿no? Y entre otros factores más que están considerados también como espacios confinados. Bien, tenemos aquí también la clasificación de esos espacios confinados según el riesgo. Tenemos aquí la primera clasificación, que es la clase A. Estos espacios, pues, son espacios con peligro inminente, ¿no? Para la vida. Aquí podemos encontrar una falta o un exceso de oxígeno o la presencia también de los gases tóxicos o inflamables. La segunda clase es la clase B y en estos espacios, pues el riesgo existe, pero puede controlarse si es que se usan los equipos de protección personal adecuado, ¿no? Y seguir también los procedimientos de manera correcta de seguridad. Y la tercera clase, pues es la clase C, que ya son espacios donde no hay riesgo grave o peligros para la salud, ¿no? No es necesario usar estos equipos especiales porque ya las condiciones del ambiente no comprometen la vida y ni tampoco la salud de los trabajadores. Eso sí, pero siempre en esta clase C se debe de revisar y confirmar que no aparezcan nuevos riesgos, ¿no? Antes de poder iniciar el trabajo. Bien, entonces se clasifican en en tres clases, siendo la A la más perjudicial para los trabajadores. Tenemos también aquí la señalización en espacios confinados, que es importante también, ¿no? Para poder proteger a todos los trabajadores al poder ingresar a estas áreas peligrosas como tanques o depósitos. Estas señales, estas señaléticas, advierten, ¿no? Sobre los riesgos, también las prohibiciones y las obligaciones que deben de considerarse y aseguran que los trabajadores estén preparados para poder ingresar de forma segura. Algunas de las características de la señalización de los espacios confinados es que deben de ser claros, ¿no? Los mensajes deben de ser fácil de entender y utilizar colores reconocibles. También deben de ser visibles, tienen que tener una ubicación adecuada, deben de considerar también usar materiales como el poliéster de alto rendimiento, tipos de señales, ahí como conocen ya, el de advertencia, que son triangulares, ¿no? Con un pictograma en negro y de color de fondo amarillo, para advertir de un riesgo específico. Tenemos también la de obligación, que son señales de color azul para poder indicar, ¿no? Lo que es una obligación. Y la de color rojo, pues es ya de visibilidad o de prohibición, ¿no? Estas eh, señaléticas de prohibición pues ya son de color rojo, ¿no? En una banda blanca para poder indicar qué es lo que no se debe de realizar ahí. Bien, aquí parte de los ejemplos pues de las señaléticas de advertencia para los espacios confinados y las más usadas son el peligro de la atmósfera suboxigenada, también el peligro de atmósfera asfixiante, el peligro de atmósfera tóxica, explosiva, también inflamable
y la sobreoxigenada. Ahora, si vemos un poco más de las señaléticas de obligación, tenemos medir la peligrosidad de la atmósfera, el ventilar el recinto, utilizar los equipos respiratorios aislantes, también utilizar protección respiratoria, utilizar equipos de salvamiento paraizado, también disponer equipos de vigilancia y comunicación. Aquí también tenemos otros ejemplos, como por el utilizar medios de acceso seguro, utilizar sistemas de anticaídas, tener a punto equipos de extinción. Y de prohibición, tenemos aquí prohibido introducir equipos con motor de combustión interna. También prohibido fumar, prohibido encender llamas, prohibido usar la lámpara sin protección antideflectante. También prohibido introducir botellas de soldadura. Bien, entonces estos serían las señaléticas que más se utiliza en trabajos de espacios confinados. Dentro de algunos riesgos generales, tenemos aquí los riesgos mecánicos que son debidos, ¿no? A equipos que pueden ponerse en marcha eh, intempestivamente, como atrapamientos, choques o golpes. También están los riesgos de electrocución por contacto con partes metálicas que accidentalmente pueden estar en tensión. Tenemos también las caídas a distinto nivel y al mismo nivel por resbalones, también caídas de objetos al interior mientras se está trabajando en ese espacio confinado, las malas posturas, ¿no? Haciendo referencia a aquellos riesgos disergonómicos que también afectan a los trabajadores, ¿no? Y puedan padecer algún tipo de enfermedad o problemas musculoesqueléticos. Y finalmente aquí los riesgos derivados también a los agentes físicos agresivos, como la ventilación, el ruido y la iluminación. Y aquí también es importante señalar que dentro de estos riesgos que se presentan en los trabajos confinados, está, ¿no? Un ambiente donde se tiende a presentar riesgos psicosociales y riesgos derivados también a problemas de comunicación tanto entre el interior y el exterior. Tenemos aquí algunos riesgos específicos. Hemos visto ya los riesgos generales. Aquí tenemos los riesgos específicos que son básicamente ocasionados por las condiciones especiales en las que se desarrolla ese tipo de trabajo, ¿no? Y básicamente están originados por una atmósfera peligrosa que pueden dar lugar también al riesgo de asfixia, e incendio y explosión y la intoxicación, que son riesgos menores a lo habitual, ¿no? Bien, ahora vamos a ver entonces algunas medidas de prevención que se debe de tomar antes de ingresar, ¿no? A un espacio confinado. Y estas medidas también van a ayudar a poder proteger la vida y la salud de todos los trabajadores. Primero, la autorización de entrada al recinto, ¿no? Antes de entrar, a los espacios confinados deben de tener un permiso de trabajo, ¿no? O autorización específica. Y este permiso se debe de verificar que se han cumplido todas las medidas de seguridad. La segunda medida es la medición y evaluación de la atmósfera interior. Antes de ingresar, entonces, se debe de medir cuáles son esos niveles de oxígeno y buscar también la presencia si existe gases tóxicos o gases inflamables. Y si no es seguro, pues no, el trabajador no puede ingresar, ¿no? Hasta que la atmósfera esté controlada. La tercera medida es el aislamiento frente a otros riesgos. Esto significa que la empresa debe de asegurarse, los encargados deben de asegurarse de que no ingresen otros peligros, ¿no? Como por ejemplo maquinaria en funcionamiento, algunas otras sustancias químicas. La cuarta medida es la ventilación, que también es clave para poder mantener, ¿no? Ese aire libre y poder reducir los riesgos de atmósferas peligrosas. La quinta medida es la vigilancia externa continuada,
siempre debe de haber una persona vigilando desde afuera, ¿no? Y este compañero debe de controlar que todo marche bien, ¿no? Todo esté bien. También debe de mantener la comunicación y puede activar el plan de rescate en caso de emergencia. Y sexto, tenemos la formación y adiestramiento, ¿no? Todo el equipo que va a trabajar entonces en los espacios confinados debe de ser capacitado adecuadamente, ya que es importante que sepan también cómo usar esos equipos de protección personal, cómo actuar ante emergencias y cómo identificar también los peligros antes de entrar a esos espacios confinados. Bien, entonces eso sería básicamente con lo que respecta, ¿no? A este bloque de espacios, trabajo en espacios confinados. Y para concluir también, vamos a visualizar aquí un breve video en donde resume, ¿no? Todo lo que hemos hablado en las diapositivas anteriores. Trabajos en espacios confinados. Un espacio confinado es cualquier espacio con aberturas limitadas de entrada y salida y ventilación natural desfavorable, donde pueden acumularse contaminantes tóxicos o inflamables o tener una atmósfera deficiente en oxígeno y que no está concebido para una ocupación continuada. Depósitos, pozos, alcantarillas, etc. Los riesgos más habituales son asfixia por insuficiencia de oxígeno. Se consumen reacciones químicas de fermentación, combustión, respiración, etc., o se produce desplazamiento del aire por otros gases, argón o anhídrido carbónico. Intoxicación por inhalación de contaminantes en concentraciones superiores a las recomendadas, por fugas, operaciones de limpieza, descomposición de productos orgánicos, etc. Incendios y explosiones por alta concentración de gases o vapores inflamables. Caídas en altura. Para evitarlo se deben seguir 6 premisas fundamentales. 1. Formación al personal. El personal que realice trabajos en espacios confinados debe tener formación sobre procedimientos específicos, primeros auxilios y emergencias, equipos de medición de la atmósfera, equipos de extinción de incendios, riesgos específicos, sistemas de comunicación. 2. Se debe cumplimentar una autorización de entrada específica para cada trabajo, en la que conste la firma de la persona responsable, los procedimientos establecidos, el personal autorizado, las medidas instauradas, EPIs, mediciones, etc. 3. Medición y evaluación de la atmósfera interior desde el exterior. Se deben realizar mediciones continuas para determinar los niveles de oxígeno. No debe ser inferior al 20,5%. Gases combustibles. Monóxido de carbono. Sulfuro de hidrógeno. 4. Aislamiento del recinto confinado. El espacio confinado se debe aislar para evitar suministros eléctricos intempestivos o aporte de contaminantes por fugas de tuberías conectadas al recinto. 5. Ventilación. Se debe ventilar antes y durante la realización de los trabajos para asegurar la inocuidad de la atmósfera interior. En ningún caso se utilizará oxígeno, ya que se incrementa el riesgo de incendio. 6. Vigilancia externa continuada. Tiene que haber vigilancia y comunicación permanente desde el exterior. Esta persona actuará en caso de emergencia y avisará cuando advierta algo anormal. El personal del interior estará sujeto con cuerda de seguridad y arnés y dispondrá de equipo de protección respiratoria. Bien, entonces eso es, ¿no? Ahora vamos a pasar entonces al otro bloque, que vendría a ser los trabajos, análisis de riesgo en trabajos con energías peligrosas. Bien, tenemos aquí una breve definición de los trabajos de energías peligrosas,
que están presentes, ¿no? En equipos o instalaciones que pueden causar lesiones graves o mortales cuando se liberan de forma no controlada o accidental. Bien, son especialmente también relevantes en actividades de mantenimiento, en actividades de reparación, de limpieza o inspección donde exista también el riesgo de contacto directo con este tipo de elementos. Bien, aquí tenemos algunos ejemplos de energías peligrosas que básicamente están derivadas a lo que es energía eléctrica, corriente o tensión eléctrica presente en los circuitos o equipos o cables. Tenemos aquí también otro ejemplo que deriva las energías hidráulicas, ¿no? Presión de fluidos en sistemas como maquinarias industriales. También tenemos la energía neumática, la energía mecánica, que pues consta de partes móviles, la energía química con sustancias inflamables, la energía térmica con el calor residual en superficies calientes y la energía gravitacional, con objetos suspendidos o almacenados en una altura que también puede caer y representar un riesgo para los trabajadores. ¿Y por qué son peligrosas entonces estos trabajos con energías en sí? Porque se pueden liberarse repetidamente si es que no se aíslan o no se controlan adecuadamente, ¿no? Y la liberación no controlada conlleva a que estas energías puede causar lo que es la electrocución, golpes, atrapamientos o amputaciones, ¿no? Si es que están derivadas también a las maquinarias, como también quemaduras por calor o químicos, los incentivos o explosiones y las caídas de objetos pesados. La importancia radica básicamente en el aislamiento y control de estas energías para poder prevenir accidentes durante las tareas críticas. También se usan procedimientos como el bloqueo y etiquetado, el famoso loto, para poder asegurar que los equipos permanezcan desengernizados mientras pues realiza el trabajo, ¿no? Y todo el personal aquí, los trabajadores que se encargan de realizar estas actividades, deben de estar adecuadamente capacitados, ¿no? En la identificación y el manejo seguro de todas estas energías. Bien, tenemos aquí ejemplos de trabajos críticos con energías peligrosas. Básicamente, en mantenimiento de maquinaria eléctrica o hidráulica se presentan este tipo de tareas críticas, ¿no? También para la reparación de sistemas de tuberías con presión, la limpieza o desbloqueo de equipos por parte de móviles, también en actividades que requiera soldadura o corte con calor intenso y para trabajos en líneas eléctricas vivas o cerca de ellas. Algunos peligros asociados a estos trabajos, pues es la electrocución, también los golpes o atrapamientos, que ya también lo mencionamos, las quemaduras, incendios o explosiones y el aplastamiento o cortes por acumulación de presión excesiva. Algunas medidas de control se considera lo que ya hemos mencionado, el aislamiento y bloqueo de energía, ¿no? Bloqueo y etiquetado. Este bloqueo, pues, es el uso de dispositivos como candados, ahí como podemos observar en la imagen referencial, para poder evitar que la energía peligrosa se reactive accidentalmente, ¿no? Digamos, por algún acto inseguro del trabajador. Y el etiquetado ya vendría a ser el uso de estas etiquetas que advierten, ¿no? Que la máquina está fuera de servicio y no debe de usarse. Y la verificación para poder confirmar que la energía está completamente aislada antes de empezar el trabajo. Bien, entonces, centrándonos un poco más aquí al procedimiento básico de control de energía peligrosas, el bloqueo y etiquetado, debe de informarse al personal, ¿no? Si se va a realizar los procedimientos, digamos, de control de energía, todos los trabajadores involucrados deben de estar debidamente informados. También se debe de identificar cuáles son las fuentes de energía y aislar, ¿no? Esas energías peligrosas. Bloquear y etiquetar los puntos de aislamiento, aquí el OTO, verificar la ausencia de energía, realizar el trabajo seguro y retirar el bloqueo, ¿no? Y restablecer el servicio de forma segura.
Bien, hemos ido hablando entonces el bloqueo y etiquetado, ¿no? Pero ¿a qué nos referimos esto? Básicamente, pues es el OTO, ¿no? Y se refiere a aquellos procedimientos que son utilizados en instalaciones industriales para poder asegurarse de que el equipo o la maquinaria esté apagado o inoperable hasta que se complete los trabajos de mantenimiento o reparación. Muchas veces, ¿no? Suele, digamos, por malentendimiento de los trabajadores, utilizar, ¿no? Y no tener esa concentración, utilizar las maquinarias que no están en óptimas condiciones o que están en reparación, utilizan, ¿no? Y tienden también a cometer actos inseguros y provocar muchos accidentes, que pues ponen en riesgo tanto su vida de ellos mismos como la de sus compañeros. Es por ello que es importante entonces este bloqueo y etiquetado al momento de realizar, ¿no? Trabajos con estas energías peligrosas. Tenemos aquí algunos conceptos básicos, que es el bloqueo, asegurar físicamente una máquina con una especie de candado, ¿no? Y el etiquetado, que ya también lo mencionamos, es comunicar claramente a los trabajadores que se está dando servicio a la maquinaria mediante el uso de etiquetas. Aquí, ¿no? No está disponible para la operación. Los requisitos generales, básicamente para poder realizar un trabajo seguro con energías peligrosas, pues es la capacitación para los trabajadores, ¿no? Es siempre retroalimentando los conocimientos a aquellos que están involucrados en realizar este tipo de actividades y estar en contacto directo con las energías peligrosas. También que utilicen estos equipos de protección personal, dispositivos de bloqueo. Tienen que tener en cuenta también la preparación del área de trabajo. Si es que van a utilizar alguna otra máquina, deben de contar con el permiso requerido. También deben de intervenir lo que es los equipos, realizar algunas otras pruebas y asegurarse de que el área de trabajo pues esté en correctas condiciones, tiene que estar limpio y en orden, ¿no? Los elementos de equipo de protección personal para este tipo de tareas críticas es el uso de los guantes dieléctricos, ¿no? También la ropa de protección contra calor o chispa, los calzados de seguridad muy importante y la protección ocular y facial. Entonces, básicamente, al poder usar estas barreras blandas como protección para el trabajador, de cierta forma, va a contrarrestar y va a disminuir el efecto, ¿no? Si es que el trabajador sufriese algún tipo de accidente. Bien, entonces, para cerrar este otro bloque, vamos a visualizar también este breve video en donde nos muestra, ¿no? Y nos va a permitir a reforzar los conceptos que ya hemos mencionado anteriormente. Bloqueo y control de energías peligrosas. Hola, ¿sabes lo que es el bloqueo y control de energías peligrosas? Bueno, como ya sabrás, para asegurar un mejor desempeño, todas las máquinas necesitan mantenimientos programados, limpieza, reparaciones o inspecciones. Tomemos también en cuenta que estas máquinas funcionan con diferentes tipos de energías y que para realizar mantenimientos o reparaciones deberán estar desenergizadas. Pero, ¿qué crees que ocurriría si durante la tarea existiera una liberación de energía remanente? O si fallase la comunicación y alguien desprevenido llega al área y reactiva el flujo de energía? Las consecuencias podrían ser fatales. ¿Crees que es posible prevenirlo? ¡Claro que sí! Para evitar accidentes durante este proceso, debemos tener un programa de control de energías peligrosas y así realizar el adecuado bloqueo y control de energías. En este programa deberán participar todos los jefes del área y colaboradores mediante reuniones y capacitaciones, porque un accidente con energías peligrosas es casi siempre previsible y por tanto evitable.
Para garantizar la seguridad del operario, en ningún caso el mismo operador debe alternar trabajos energizados con trabajos desenergizados, para lo cual podrá aplicar las recomendaciones de mantenimiento seguro que dividen el programa de control de energías en etapas o pasos para su correcto desarrollo. Identificación de energías. Aquí se diferencian los tipos de energía que van a ser intervenidos, como por ejemplo, energía hidráulica, neumática, térmica, eléctrica, entre otras. Reconociendo esto en nuestros equipos y maquinaria, podremos definir cuál es el procedimiento correcto para apagarlos y aislarlos de la fuente con dispositivos adecuados. Corte visible de las fuentes de energía. Consiste en apagar la máquina y cortar el flujo de energía mediante interruptores y seccionadores o enchufes. Aquí se asegura la improbabilidad de su energización accidental y siempre deberá existir un dispositivo que garantice que el corte realizado sea efectivo. Seguido de esto, deberá aplicarse la revisión de ausencia de energía de fuentes secundarias y proceder a realizar disipación de energías almacenadas o residuales. Procedimiento de condenación o bloqueo y etiquetado. Habiendo identificado previamente la ausencia de energía en fuentes secundarias y primarias, mediante el uso de dispositivos de aislamiento de energías y usando una tarjeta de identificación para reconocer al responsable de este bloqueo, comunicamos que se está realizando un mantenimiento e impedimos la maniobrabilidad de este equipo y que el mismo sea activado accidentalmente. Un sistema de bloqueo y etiquetado deberá incluir como mínimo dispositivos de seguridad individuales o múltiples, etiquetas o tarjetas y señalización, y candados de bloqueo de llave individual o maestra. Señalización y delimitación del área de trabajo. Aquí brindamos una información clara que estamos realizando un mantenimiento. El área de trabajo deberá ser delimitada por vallas o cintas de señalización. En trabajos nocturnos, se recomienda utilizar conos o vallas fluorescentes y señales luminosas. Retiro adecuado del bloqueo y etiquetado. Teniendo en cuenta los procedimientos definidos para el mantenimiento en tu organización, se recomienda: primero, al terminar cada intervención, realizar el retiro del candado y tarjeta asignada al bloqueo efectuado. Segundo, registrar en su tabla de relación de bloqueos asignados el retiro del mismo e informar en la sala de mando o a su supervisor que ha finalizado su intervención. Tercero, una vez que hayan sido retirados todos los candados del grupo de trabajo, se recomienda informar al líder para que proceda a retirar los bloqueos realizados a las fuentes de energía, verificando que no exista alguien ajeno al área realizando algún mantenimiento, y así poder dar cierre al permiso de trabajo y la actividad. La seguridad siempre es lo primero. Recuerda que mediante la capacitación, comunicación y práctica de este procedimiento, aseguramos un ambiente de trabajo con 0 accidentes. Recuerda que el mejor recurso eres tú. ¡Nos vemos! Bien, entonces de esta forma vamos a cerrar nuestra sesión. Hemos visto tres trabajos que requieren tareas muy críticas, como el trabajo en altura, ¿no? Que hemos visto que es importante que el trabajador deba saber cómo usar los andamios, cómo usar las escaleras, cómo usar los equipos de protección personal adecuado, ¿no? Como los arnés, también el casco, las líneas de vida y otro tipo de EPPs muy fundamentales, ¿no? Para ese tipo de actividades. También hemos visto los trabajos en espacios confinados, que básicamente esos espacios confinados están considerados como tal aquellos trabajos que son muy estrechos, ¿no? Y
puede causar también algún tipo de lesión, algún tipo de enfermedad, si es que el trabajador no sabe cómo realizar la actividad y si es que la empresa también no presta la atención en poder gestionar y analizar correctamente esos riesgos, ¿no? Y esta última parte, pues hemos visto también los trabajos con energías peligrosas, ¿no? Que también pues son importantes tomarle la importancia y ver cómo es que el trabajador puede realizar correctamente sus labores, ¿no? Dándole las capacitaciones adecuadas, también si es que se va a dar algún tipo de mantenimiento a la máquina, bloquearlo y etiquetarlo, ¿no? Como hemos visto ahí en el video. Y finalmente, pues, cada trabajo requiere también análisis, requiere la prevención para poder asegurar la seguridad y la vida del trabajador. Bien, entonces eso sería todo por el día de hoy. Espero que la información que se ha compartido pues sea de utilidad, ¿no? Y que también puedan buscar mucha otra información que les permita comprender a mayor profundidad cada uno de estos temas. Bien, nos vemos en una próxima sesión y espero que todos se cuiden.